Hola, bienvenido al canal. Nos encantaría saber de dónde nos acompañas, así que deja tu ciudad en los comentarios. Si eres fan de historias que tocan el corazón y tienen giros sorprendentes, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Hoy te emocionarás. ¿Vamos allá? En una subasta de caballos de élite, donde millones se gastaban en purasangres perfectos, un joven humilde estaba a punto de cambiar todas las reglas. En el horizonte, la imponente hacienda Viento del Norte brillaba bajo el sol de la tarde. Autos lujosos atravesaban los portones principales, levantando polvo dorado por el camino de piedras. El lugar estaba transformado para el mayor evento del año, la subasta de caballos más prestigiosa de la región. Vila de los Campos era una ciudad que vivía a la sombra de los grandes arás. Sus calles de adoquines contaban historias de un lugar que había sido próspero en la crianza de caballos, antes de que las grandes fortunas concentraran el poder en manos de unos pocos. En el centro de la ciudad, el café de Don Manuel servía como punto de encuentro de los antiguos caballeros. Allí se contaban historias de los tiempos dorados, cuando los pequeños criadores aún podían competir en igualdad de condiciones con los grandes arás. La desigualdad era evidente. De un lado de la ciudad, mansiones y arás lujosos se erguían imponentes. Del otro, casas sencillas y establos familiares resistían el paso del tiempo. El contraste se hacía aún más visible en días de eventos como este, cuando la élite del mundo ecuestre se reunía en la hacienda Viento del Norte. En el salón principal, copas de champán tintineaban mientras conversaciones animadas resonaban entre los invitados. El propietario de la hacienda, Antonio Méndez, circulaba entre sus ilustres convidados con una sonrisa satisfecha en sus labios. Este año superamos todas las expectativas. Tenemos los mejores ejemplares de toda la historia de la subasta, se jactaba Antonio, ajustando su traje italiano. He oído que el potro del Ará San Francisco está valorado en $500,000, comentó una señora con un collar de perlas relucientes. En el área de los establos, los cuidadores realizaban los últimos preparativos. Los caballos exhibían pelajes brillantes y crines impecablemente peinadas. Cada caballería era una vitrina de puro poder y elegancia, excepto una. En el último establo, apartado de los demás, Trueno observaba todo aquel movimiento con sus ojos profundos e inteligentes. Su pelaje negro brillaba tanto como el de los otros, pero sus patas cortas lo convertían en objeto de miradas de desaprobación. «No puedo creer que vayan a poner a ese animal en la subasta», murmuró un criador al pasar por la caballería. «Va a manchar la reputación del evento». Ricardo Montenegro, el mayor comprador de caballos de la región, se detuvo frente al establo de Trueno. «Antonio, no puedes estar hablando en serio. Este animal es una broma». «Todo caballo merece una oportunidad, Ricardo», respondió Antonio, aunque su voz traicionaba su propia inseguridad. «Además, el precio inicial será simbólico». «Simbólico o no, es un insulto presentarlo al lado de verdaderos campeones». Ricardo soltó una risa áspera. ¿Quién en su sano juicio compraría un caballo que apenas puede alcanzar la altura de su propio orgullo? El comentario provocó risas entre los presentes, resonando por los establos. Trueno mantuvo su postura altiva, sus ojos fijos en el horizonte más allá de las cercas de la hacienda, como si pudiera ver algo que nadie más podía. Una joven cuidadora se acercó a su caballería, ofreciéndole agua fresca. «No les hagas caso, chico. A veces las personas solo ven lo que sus prejuicios les permiten». Sofía Martínez no era una cuidadora común. A sus 23 años, llevaba en sus ojos castaños la misma bondad que había hecho de Juan Silva una leyenda entre los cuidadores. Aquella noche del leilao, cuando le ofreció agua a Trueno, no fue solo bondad, fue reconocimiento. Ella también sabía lo que era ser juzgada por no encajar en los estándares. «¿Tú por aquí, Sofía?», preguntó Ricardo al verla cuidar de Trueno. «Pensé que después de ese fiasco con tu proyecto de rehabilitación habrías aprendido tu lección».
Los caballos que han pasado por dificultades tienen una sensibilidad especial con otros que están sufriendo, explicaba siempre que podía. Pero sus ideas eran consideradas muy progresistas para el tradicional mundo ecuestre. El sol comenzaba a ponerse cuando los altavoces anunciaron el inicio de la subasta. Los invitados se dirigieron al pabellón principal, sus ropas finas brillando bajo las luces recién encendidas. En el área de preparación, Trueno aguardaba su turno, ajeno a los murmullos y miradas de desprecio que lo rodeaban. El subastador ajustó su micrófono, su voz reverberando por el ambiente. Damas y caballeros, bienvenidos a la 32ª subasta de caballos elite de la Hacienda Viento del Norte. Prepárense para una noche extraordinaria, donde solo los mejores ejemplares encontrarán nuevos hogares. Entre la multitud bien vestida, nadie notó la llegada discreta de un joven con ropa sencilla, que observaba todo con ojos atentos y decididos. Miguel había llegado, y su presencia estaba a punto de cambiar el rumbo de esa noche de una manera que nadie podría prever. La subasta avanzaba con ofertas impresionantes. A cada caballo presentado, números astronómicos resonaban por el pabellón. Miguel permanecía quieto en su rincón, sus manos apretando un sobre desgastado que contenía todos sus ahorros. Y ahora, damas y caballeros, presentamos el lote 23, anunció el subastador, su voz vacilando levemente. Trueno entró en la arena con pasos firmes, su pelaje negro reflejando las luces. Un murmullo de risas recorrió la platea. Lote inicial de 1000, dijo el subastador, rompiendo el protocolo del valor mínimo habitual. Esto es una broma, gritó alguien de la platea. Ricardo se levantó de su silla. Sugiero que cerremos este lote y pasemos a algo que realmente valga nuestro tiempo. 1500. La voz de Miguel sonó clara y firme. El silencio se apoderó del ambiente. Todas las miradas se dirigieron al joven al fondo del salón. Chico, creo que no entendiste. Este caballo no sirve ni para tirar de una carreta, provocó Ricardo. 2000. Miguel aumentó su oferta, ignorando los comentarios. El chico debe estar desesperado por atención, rió una señora. Miguel se acercó al centro, sus ojos encontrando los de Trueno. 2500. ¿Alguien ofrece más?, preguntó el subastador, ansioso por cerrar aquel momento embarazoso. Ricardo se acercó a Miguel. Escucha aquí, chico. Este no es lugar para personas como tú. Vuelve a tu mundo. 3000. Miguel sacó el sobre de su bolsillo. Es todo lo que tengo. Vendido, bramó el subastador, golpeando el martillo rápidamente. Antonio se acercó con los papeles. ¿Estás seguro de esto, chico? No aceptamos devoluciones. Es perfecto tal como es, respondió Miguel, comenzando a contar los billetes desgastados. Mientras firmaba los documentos con manos firmes, Miguel podía sentir la mirada de Trueno sobre sí. No era una mirada de derrota o vergüenza, sino de reconocimiento. Te vas a arrepentir, advirtió Ricardo. Ese caballo nunca será más que una decepción. Miguel guardó los documentos y caminó hacia Trueno, acariciando su cuello. Vamos a casa, amigo. Nuestra historia apenas comienza. Bajo las miradas de desprecio y burla, Miguel condujo a Trovao fuera del pabellón. El caballo lo seguía con una sorprendente confianza, como si supiera que ese joven sencillo era diferente a todos los demás allí. Al salir de la hacienda, la joven tratadora que antes le había dado agua a Trovao sonrió a Miguel. Cuida bien de él. No te preocupes, respondió Miguel, con una sonrisa decidida en su rostro. Vamos a demostrarles a todos que no son las patas las que determinan la grandeza de un caballo, sino su corazón. Mientras se alejaban de la hacienda Vento do Norte, el sol ya se había puesto por completo. Las luces de la subasta seguían brillando a lo lejos, pero Miguel y Trovao seguían su propio camino, iluminados solo por la luz de la luna y la certeza de que esa improbable asociación cambiaría sus vidas para siempre. Miguel vivía en la parte sencilla de la ciudad,
en una casa pequeña que había heredado de sus padres, con un patio que ahora albergaría a Trovao. Mi papá trabajó toda su vida con caballos, murmuró Miguel mientras guiaba a Trovao hacia su nuevo hogar. Era tratador en el haraz del señor Antonio. Siempre soñó con tener su propio caballo, pero nunca pudo juntar suficiente dinero. Para mantener a Trovao, Miguel necesitaba dividir su tiempo entre 2 trabajos. Durante el día, trabajaba como ayudante en la tienda de abarrotes local, y por la noche, hacía entregas en su vieja bicicleta. Cada centavo era contado, entre la ración especial, los equipos improvisados y las herramientas necesarias. Hoy solo agua, amigo, murmuraba Miguel, acariciando a Trovao después de otro intenso entrenamiento. El salario no llegaría hasta dentro de 3 días, y la ración estaba por terminar. El pequeño establo que construyó estaba en el fondo del terreno de Doña Clara, una anciana que se conmovió con su historia. Puedes usar el espacio, chico, solo cuida que esté limpio. Durante los entrenamientos, Miguel transformaba limitaciones en oportunidades. Sin poder comprar equipos profesionales, creaba obstáculos con materiales reciclados. Neumáticos viejos se convertían en marcas para entrenar curvas. Ramas caídas se transformaban en barras para ejercicios de agilidad. ¿Ves? No necesitamos lujo, decía mientras guiaba a Trovao a través del circuito improvisado. Necesitamos inteligencia y corazón. A la mañana siguiente de la subasta, mientras el sol apenas iluminaba el pequeño establo, Sofía apareció con una caja llena de medicamentos y utensilios para el cuidado equino. Pensé que podrían necesitar ayuda, dijo, con una sonrisa tímida. Miguel, sorprendido, se levantó del suelo donde estaba sentado junto a Trovao. Se secó el sudor de la frente y observó a Sofía por un momento, sin saber qué decir. No es necesario que te molestes. Comenzó, pero fue interrumpido. No es molestia. Tú y Trovao me recuerdan porque empecé a trabajar con caballos. No siempre las personas ven el valor que está más allá de las apariencias. Los ojos de ella brillaban con una mezcla de determinación y cariño que Miguel no podía ignorar. Asintió, aceptando la ayuda. Sofía se convirtió en una presencia constante en los entrenamientos. Su conocimiento técnico complementaba la intuición natural de Miguel. Juntos, desarrollaron ejercicios que aprovechaban las características únicas de Trovao. ¿Sabes por qué me importa tanto?, confidenció ella a Miguel una tarde. Porque también crecí escuchando que no servía para esto. Que las mujeres no podían ser entrenadoras principales, que mis ideas eran locuras. Con el tiempo, Sofía no solo ayudaba a entrenar a Trovao, sino que también estaba realizando su propio sueño de probar que los métodos alternativos de entrenamiento podían funcionar. «Tienes un don», le dijo Sofía una tarde, mientras acariciaba la crin negra de Trovao. «No solo con los caballos, sino con las personas también. Haces que todos crean que pueden ser mejores». Miguel desvió la mirada, incómodo, pero con una sonrisa tímida en su rostro. «Solo hago lo que puedo con lo que tengo». «Y eso es más de lo que muchos harían», respondió Sofía, acercándose. «Incluso, más de lo que yo esperaba de alguien». José, el viejo caballero, aparecía ocasionalmente con sobras de ración de calidad de los establos donde trabajaba. «Esto es puro desperdicio para ellos», explicaba, dejando los sacos en un rincón. «Aquí hará la diferencia». La vecindad, inicialmente escéptica, comenzó a involucrarse. Don Juan, un carpintero jubilado, ayudó a reforzar el establo. Doña María, de la tienda, guardaba las mejores hojas de lechuga. «¿Sabes, Trovao?», le confesaba Miguel durante un momento de descanso, «quizás seamos pobres en dinero, pero somos ricos en amistad». En lugar de largos entrenamientos extenuantes, Miguel desarrolló sesiones cortas e intensas. Observó que Trovao respondía mejor a entrenamientos divididos a lo largo del día, adaptándose a sus horarios de trabajo. En la madrugada, antes de que abriera la tienda,
practicaban velocidad. En los intervalos del almuerzo, ejercicios de agilidad. En la noche, después de las entregas, trabajo de resistencia. Una tarde, mientras entrenaban, Ricardo pasó en su coche importado. Patético, se burló. Entrenando en un terreno baldío con equipos de basura. Miguel sintió que la sangre le hervía, pero mantuvo la calma. Aquellas palabras solo sirvieron para fortalecer su determinación. Esa noche, trabajó horas extras para comprar un nuevo conjunto de cepillos para Trovao. La pequeña ciudad, que vivía a la sombra de los grandes harás de la región, comenzó a ver en Miguel y Trovao un símbolo de resistencia. Eran la prueba viviente de que los sueños no necesitaban fortunas para hacerse realidad. No se trata de tener el mejor equipo, explicaba Miguel a los niños que ahora lo ayudaban en los entrenamientos. Se trata de hacer lo mejor con lo que tenemos. Los días pasaban, y los entrenamientos de Miguel y Trovao se volvían más desafiantes. Sofía estaba siempre presente, ayudando a adaptar los obstáculos y trayendo palabras de aliento, pero la presión ejercida por Ricardo comenzaba a afectar a Miguel. Una tarde, después de encontrar nuevamente el establo revuelto, Miguel se derrumbó. ¿Por qué está pasando esto?, preguntó, con la voz entrecortada por la frustración. No pueden dejarnos en paz. Sofía lo observó por un momento antes de acercarse. Se arrodilló a su lado, sujetando sus manos con firmeza. Porque ustedes se están desafiando. Miguel, tú y Trovao son todo lo que ellos temen. Son la prueba viviente de que el mundo puede cambiar, de que su poder no es absoluto. Miguel desvió la mirada, pero Sofía lo tomó suavemente del mentón, obligándolo a mirarla. No estás solo en esto, Miguel. Yo estoy aquí. Siempre estaré. Tragó saliva. La intensidad del momento lo dejó sin palabras. Por un instante, parecía que todo el peso en sus hombros había desaparecido. Gracias, Sofía, murmuró. No sé qué haría sin ti. Ella sonrió, inclinando un poco la cabeza. Quizás no necesites descubrirlo. En ese instante, la cercanía entre los dos se volvió palpable. Miguel sintió que su corazón se aceleraba mientras Sofía, titubeante, se acercaba. Pero antes de que algo sucediera, el relincho de Trovao los trajo de vuelta a la realidad. Ambos rieron, nerviosos, pero sabían que algo especial había sucedido. Con el tiempo, el pequeño espacio de entrenamiento se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad. La gente se detenía a mirar, traía sillas y compartía historias. Lo que comenzó como un proyecto solitario se transformó en una fuerza que unía al vecindario. En días de lluvia, mientras otros jinetes buscaban refugio, Miguel y Trovao entrenaban. El barro que para muchos era un obstáculo, para ellos se convirtió en una ventaja. Las patas cortas de Trovao se hundían menos, lo que les daba una mejor tracción en terrenos embarrados. ¿Ves cómo la naturaleza es sabia? Sus patas son perfectas para esto. En los momentos de descanso, Miguel se sentaba cerca del establo y conversaba con Trovao sobre sus sueños, sus dudas, sus esperanzas. El caballo siempre lo escuchaba con atención, sus ojos expresivos mostrando una comprensión que iba más allá de las palabras. Durante una tarde particularmente difícil de entrenamiento, Miguel se sentó junto a Trovao, acariciando su crin negra. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con los mismos colores que su padre tanto admiraba. ¿Sabías que mi papá solía traerme aquí cuando era pequeño, amigo? Él trabajaba como tratador en la hacienda Viento del Norte. Cada domingo, antes del amanecer, me cargaba soñoliento en su bicicleta. Joao Silva era conocido por tener un don especial con los caballos difíciles. Cuando ningún otro tratador lograba calmar a un animal, lo llamaban a él. No usaba fuerza ni trucos elaborados, solo paciencia y una bondad natural que los animales reconocían al instante. Papá siempre decía que los caballos son como las personas. A veces solo necesitan que alguien crea en ellos.
Fue él quien me enseñó a mirar a los ojos de un caballo y ver su alma. Durante 20 años, Joao cuidó de los caballos más valiosos de la región, pero nunca pudo tener uno propio. Cada centavo que ganaba iba para mantener a la familia y pagar el tratamiento de su esposa, que luchaba contra una enfermedad grave. Él tenía un sueño, ¿sabes? Ahorrar suficiente dinero para comprar un potro. No tenía que ser de raza pura o ganar competiciones. Solo quería un compañero para llamar suyo. La víspera de realizar su sueño, Joao sufrió un accidente al intentar salvar a un caballo asustado durante una tormenta. El animal se salvó, pero Joao ya no pudo trabajar con la misma disposición. Fue la única vez que lo vi llorar. No por el dolor, sino porque sabía que su sueño se alejaba cada vez más. Miguel secó una lágrima rebelde. Es por eso que cuando te vi en ese remate, Trovao, sentí que no solo estaba en juego mi destino. Era como si papá me estuviera guiando hacia ti. El sol aún no había salido cuando Miguel escuchó las golpeteadas en la puerta de su casa. Era José, el viejo caballero, sosteniendo un cartel en sus manos temblorosas. Miguel, necesitas ver esto. Ricardo está organizando la mayor carrera que esta región haya visto. El premio es de 50,000. Miguel tomó el cartel, sus ojos recorriendo cada detalle del anuncio de la Gran Carrera del Valle, un evento que prometía reunir a los mejores caballos del estado. Tú y Trovao necesitan participar, dijo José con firmeza. Nunca aceptarán nuestra inscripción. Por eso mismo deben intentarlo. Ha llegado la hora de mostrar de que son capaces. A la mañana siguiente, Miguel fue a la oficina de Ricardo. El lugar emanaba lujo por todos lados. La secretaria lo miró de arriba abajo antes de anunciar su presencia. Vaya, si no es el chico del caballo defectuoso, rió Ricardo, recostándose en su silla de cuero. ¿A qué debo tu visita? Vine a inscribir a Trovao en la carrera. Ricardo se echó a reír, levantándose de su mesa. Escucha bien, chico. Esta es una competencia seria. No permitiré que conviertas mi evento en un circo. El reglamento no menciona restricciones sobre el tamaño de los caballos. No seas ingenuo. Ese animal nunca tendrá oportunidad contra caballos de verdad. Entonces no debería haber problema en dejarnos competir. Ricardo se acercó, su sonrisa desapareciendo. Tu inscripción está aceptada. Pero no digas que no te advertí. Será un placer ver cómo tú y ese caballo ridículo son humillados frente a todos. La semana previa a la carrera, la tensión en la ciudad era palpable. Ricardo, furioso por la repercusión positiva que Miguel y Trovao estaban recibiendo, comenzó una campaña sistemática de intimidación. He oído que tu patrona de la tienda de abarrotes está teniendo problemas con la fiscalización, comentó Ricardo, acorralando a Miguel tras su turno. Sería una pena si ella perdiera la licencia por emplear a alguien que no puede dedicar tiempo completo al trabajo. Miguel sintió el peso de esa amenaza velada. Doña Teresa, su patrona, ya había flexibilizado sus horarios para permitir los entrenamientos. Perder ese empleo significaría no poder mantener a Trovao. José notó el cambio en el comportamiento de Miguel. ¿Qué pasó, chico? Ricardo está presionando a todos a mi alrededor. Hasta el terreno donde entreno con Trovao podría venderse si hace una buena oferta a doña Clara. Así es como trabaja, explicó José. Destruye a las personas no con golpes directos, sino atacando sus bases. Esa noche, mientras hacía sus entregas, Miguel notó que lo estaban siguiendo. Autos oscuros pasaban lentamente, observando sus movimientos. A la mañana siguiente, encontró el establo de Trovao revuelto. No se ha robado nada, constató el policía local. Parece más un aviso. La comunidad, sin embargo, reaccionó. Su Joao, el carpintero, organizó un esquema de vigilancia nocturna. Los chicos del barrio se turnaban para observar el establo durante el día. Doña María, de la tiendita,
inició una colecta para ayudar a Miguel. No aceptamos dinero de gente como tú, dijo el proveedor de forraje, devolviendo el pago a Miguel. Ricardo dejó claro que quien te ayude pierde la clientela de los Arás. Sin alternativa, Miguel tuvo que viajar 3 ciudades más allá para comprar suministros para Trovao. Cada viaje consumía sus ahorros y sus fuerzas, pero él persistía. Si no podemos comprar aquí, haremos diferente, dijo José, enseñando a Miguel a preparar una ración especial con ingredientes naturales. Antiguamente, antes de los productos industrializados, así cuidábamos a los caballos. 3 días antes de la carrera, Miguel recibió un sobre anónimo que contenía fotos de Trovao durante los entrenamientos, todas marcadas con una X roja. Junto a ellas, una nota sencilla: los accidentes suceden. Quieren desestabilizarte, advirtió José. Pero recuerda, un jinete inseguro transmite miedo a su caballo. La víspera de la competencia, Ricardo hizo su último intento. Le ofreció a Miguel una cantidad considerable para que desistiera de la carrera. Piénsalo bien, chico. Con este dinero, puedes comprar 10 caballos mejores que ese. Miguel miró a Trovao, que lo observaba con esos ojos profundos y confiados. No hay caballo mejor, señor Ricardo. Y no hay dinero que compre nuestra dignidad. Esa noche, la ciudad entera parecía contener la respiración. La carrera del día siguiente no era solo una competencia, era un enfrentamiento entre 2 mundos, 2 visiones de vida, 2 conceptos diferentes de victoria. Miguel terminaba de ajustar la silla de montar de Trueno. El pequeño establo estaba en silencio, salvo por el sonido del viento afuera. A pesar de todo el entrenamiento y esfuerzo, sabía que el día siguiente sería un desafío monumental. Fue entonces cuando escuchó la puerta chirriar suavemente. Sofía apareció, cargando algo en sus manos. Hice esto para él. Dicen que da suerte, explicó, extendiendo la pieza con delicadeza. Miguel tomó la manta, admirando el bordado que decía, fuerza y corazón. Es perfecta, Sofía. Gracias. Ella lo observó por un momento antes de hablar. Miguel, sé que mañana será difícil, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, ya has ganado. Has inspirado a toda una ciudad, y más que eso, me has mostrado a mí lo que significa tener coraje. Él la miró, sus ojos reflejando la suave luz del farol. Se acercó lentamente, tomando las manos de ella. Tú también me has enseñado mucho, Sofía. No sé si habría llegado tan lejos sin ti a mi lado. Ella sonrió, emocionada, mientras Miguel inclinaba la cabeza, sus rostros casi tocándose. El momento fue interrumpido por la llegada de José, pero ambos sabían que algo entre ellos estaba creciendo. Cuando Sofía se fue, Miguel se quedó un momento mirando la manta que ella había traído. Pasó los dedos por el bordado, sintiendo el peso de las palabras fuerza y corazón. Mañana es nuestro día, amigo, dijo, volviéndose hacia Trueno. No importa lo que pase, ya hemos ganado. Apagó la luz del farol, dejando el establo en penumbra. La madrugada trajo un silencio inusual, como si la ciudad también estuviera esperando lo que estaba por venir. En la mañana de la carrera, el cielo amaneció cargado de nubes oscuras. Algo estaba diferente. El caballo parecía inquieto, sus ojos revelaban un desconcierto inusual. Sofía inspeccionó a Trueno con cuidado. Algo en su comportamiento la dejó alerta. Al verificar los cascos, encontró pequeñas piedras colocadas estratégicamente bajo las cerraduras. Miguel, grita, llamándolo con urgencia. Mira esto. Intentaron lastimarlo. Miguel corrió hacia ella. Su expresión de alarma rápidamente se transformó en determinación. No van a parar, ¿verdad? Sofía levantó la mirada hacia él. Firme. No importa lo que hagan. Miguel, vamos a superar esto. Estoy contigo. Ella ayuda a quitar las piedras y ajustar las cerraduras de Trueno, dando instrucciones precisas para asegurarse de que el caballo esté cómodo. Miguel la observa,
admirado. Gracias, Sofía. No sé qué haría sin ti. Ella sonríe, tocando levemente su brazo. Tú harías lo mismo por mí. Ahora, ve a demostrarles de que están hechos. Tranquilo, amigo, no nos derribarán tan fácil. En el área de preparación, los otros competidores mantenían distancia, intercambiando miradas y susurros. Ricardo circulaba entre ellos con una sonrisa satisfecha en los labios. José apareció, agitado. Miguel, ten cuidado. Escuché conversaciones. Están planeando algo durante la carrera. La tensión aumentaba a medida que los caballos eran alineados para la salida. Trueno fue colocado en la última posición, cerca de la cerca externa. Miguel notó que ese tramo de la pista estaba particularmente irregular. Los altavoces chisporrotearon con la voz del narrador. La multitud se agitaba en las gradas. Miguel podía escuchar risas y comentarios despectivos de varios lados. Damas y caballeros, bienvenidos a la gran carrera del Valle. Ricardo se acercó a Miguel momentos antes de la salida. Última oportunidad de evitar el ridículo. Chico, aún hay tiempo para retirarte. Vinimos a correr, respondió Miguel, firme. El disparo de salida resonó por el valle. Los caballos salieron disparados. Trueno, usando la técnica que habían desarrollado, mantuvo su ritmo único, sus zancadas cortas y precisas. En la primera curva, dos jinetes cerraron a Trueno deliberadamente, forzándolo a salir de la pista principal. Miguel mantuvo la calma, guiando a su compañero a través del terreno irregular que ya habían practicado tantas veces. Eso es, amigo, muestra nuestra danza especial. La lluvia comenzó a caer, transformando la pista en un desafío aún mayor. Mientras los otros caballos luchaban por mantener el equilibrio en el barro, Trueno avanzaba con su peculiar estabilidad. En la curva más cerrada del recorrido, Miguel vio algo brillar en el suelo, fragmentos de vidrio esparcidos estratégicamente. Con un comando suave, guió a Trueno por una ruta alternativa, perdiendo algunas posiciones pero protegiendo a su amigo. La multitud observaba hipnotizada. El pequeño caballo de patas cortas no solo estaba compitiendo, estaba danzando con los obstáculos, transformando cada sabotaje en una oportunidad para demostrar su singularidad. Pueden poner piedras en nuestro camino, pero no pueden apagar nuestra voluntad. Vamos adelante, Trueno. Los otros competidores comenzaron a mostrar signos de cansancio. La lluvia intensa, el terreno traicionero y el ritmo intenso cobraban su precio. Pero Miguel y Trueno mantenían su conexión perfecta, avanzando posición por posición. En las gradas, el silencio de las risas dio paso a expresiones de asombro y admiración. Ese caballo que todos consideraban incapaz estaba protagonizando una de las carreras más extraordinarias que jamás habían presenciado. Ricardo observaba todo desde el área VIP, su rostro contorsionado en una mezcla de ira e incredulidad. Hizo un gesto discreto a uno de los jinetes que aún disputaba la prueba. La última curva se acercaba. Trueno había alcanzado al pelotón intermedio, su determinación inquebrantable brillando más fuerte que cualquier obstáculo en su camino. Vamos, compañero, muestra a todos el guerrero que eres. El público ya no solo animaba por un ganador, animaban por una historia de superación que se desarrollaba ante sus ojos. La línea de llegada estaba cerca, y con ella, el momento que definiría no solo una carrera, sino una lección sobre coraje, amistad y la verdadera esencia del espíritu deportivo. El momento decisivo se aproximaba. Los cascos de los caballos retumbaban contra el suelo empapado, la lluvia azotaba sin piedad. Trueno, con su técnica única, había alcanzado al grupo de adelante. La multitud, antes escéptica, ahora gritaba con éxtasis a cada avance del pequeño caballo. «¡Mira a ese caballo!», gritó alguien desde las gradas. Es imposible no emocionarse. En la última recta, solo 3 caballos disputaban las primeras posiciones. El caballo de Ricardo lideraba, seguido por un bayo de porte majestuoso, y Trueno, desafiando todas las probabilidades,
justo detrás. La última curva apareció en el horizonte, trayendo consigo el silencio tenso de las gradas. Miguel respiró hondo, sintiendo el peso de cada paso de trueno. El corazón del caballo latía fuerte, resonando como un tambor dentro del pecho de Miguel. «Es ahora, compañero», murmuró. Cada entrenamiento, cada noche en vela, cada desafío los había llevado hasta ahí. Miguel sentía el corazón de su amigo latiendo en sintonía con el suyo. Ya no era una carrera contra otros, era una prueba de que lo imposible existía solo en la mente de los descreídos. «Solo un poco más, compañero. Es ahora cuando le mostramos al mundo de qué estamos hechos». Cuando cruzaron la línea de meta, Trovao quedó en tercer lugar. Pero algo extraordinario sucedió. El público estalló en aplausos. Gente lloraba, se abrazaba, gritaba el nombre de Trovao. «Este es el verdadero espíritu del deporte», exclamó el narrador, su voz entrecortada por la emoción. Trovao cruzó la línea de meta en tercer lugar, pero el impacto fue como si hubiera sido el primero. Por un instante, el mundo pareció congelarse. El sonido amortiguado de la lluvia dio paso a los aplausos crecientes, una ola que comenzó tímida y explotó en emoción. Miguel saltó de la silla, sus piernas temblando tanto como las de Trovao, pero su corazón rebosaba de algo mucho mayor que la carrera. «Hoy, amigo, probamos que la verdadera fuerza no está en las patas más rápidas, sino en el corazón más valiente». Ricardo, a pesar de que su caballo ganó la prueba, parecía derrotado. El público ignoraba al vencedor oficial. Todos los ojos y corazones estaban enfocados en la dupla que revolucionó no solo una carrera, sino la forma de ver el mundo. «Nunca lo admitirás, ¿verdad?», dijo Sofía, acercándose a Ricardo. «Que un caballo que despreciabas y un joven que intentaste destruir conquistaron algo que tu dinero nunca podrá comprar. Respeto». Ricardo se rió, pero había amargura en su tono. «¿Crees que el respeto paga las cuentas, Sofía? Por eso estás atrapada en este mundito sin futuro». Sofía mantuvo la mirada firme, su voz llena de convicción. «Lo que tú llamas debilidad, yo llamo coraje. Y eso es lo que Miguel y Trovao tienen de sobra, algo que tú nunca entenderás». Entre los aplausos y gritos, los ojos de Miguel buscaban a Sofía. Ella estaba allí, al borde de la pista, llorando discretamente pero con una sonrisa de puro orgullo. Él vio en sus ojos el reconocimiento de una victoria que las palabras jamás podrían describir. Miguel se acercó, ignorando las miradas curiosas a su alrededor, y sin dudarlo, la abrazó con fuerza. «Lo logramos, Sofía. No fui solo yo y Trovao. Fue por ti también». Ella rió, las lágrimas ahora fluyendo libremente. «Eres increíble, Miguel. No sabes cuánto estoy orgullosa de ti». Él le sostuvo el rostro, secando sus lágrimas con el pulgar. «Y tú me diste fuerzas cuando pensé que no podría». Y entonces, antes de que cualquiera pudiera decir algo más, se inclinó y la besó. Fue un beso rápido, pero lleno de significado, una promesa silenciosa de que ese era solo el comienzo de algo más grande. José se acercó con lágrimas en los ojos. «Ustedes no solo ganaron una carrera hoy, ganaron algo mucho más grande, el respeto y la admiración de todos». Trovao mantenía su postura altiva, como si supiera que su verdadera victoria no estaba en una medalla, sino en la transformación que había provocado en cada persona presente. «¿Viste eso, amigo?», susurró Miguel, abrazando el cuello de Trovao. «No se trata de cruzar la línea en primero, sino de cruzar la línea con la cabeza en alto, sabiendo que hicimos lo imposible. Hoy, Trovao, probamos que la verdadera victoria es ser fiel a quienes somos». La lluvia comenzó a cesar, y un arco iris apareció en el horizonte. En ese momento, todos entendieron que habían sido testigos de algo mucho más que una simple carrera. Presenciaron un triunfo del espíritu sobre el prejuicio, de la determinación sobre la incredulidad, del amor sobre el juicio. Trovao no ganó la carrera ese día, pero conquistó algo mucho más valioso:
mostró al mundo que la verdadera grandeza no se mide por apariencias o títulos, sino por la valentía de ser auténticamente quien se es. En los días siguientes a la carrera, el silencio del pueblo fue roto por una ola de revelaciones. Miguel había documentado cada intento de sabotaje, fotografiado los vidrios rotos en la pista, guardado las piedras encontradas en los cascos de Trovao. «No puedo seguir callado», declaró uno de los competidores en una reunión de la Asociación de Criadores. Ricardo nos ordenó que cerráramos el paso al caballo de Miguel en la curva. Dijo que nadie creería en nuestras tácticas sucias contra un caballo que ya era considerado una broma. Antonio Méndez, dueño de la Facenda Vento do Norte, se levantó durante la asamblea. «Por años cerramos los ojos ante las manipulaciones de Ricardo. Dejad que el dinero dicte nuestras reglas, nuestros valores. Miren en lo que nos hemos convertido». Las pruebas eran irrefutables. Otros participantes comenzaron a manifestarse, revelando años de esquemas y manipulaciones en los eventos ecuestres de la región. Ricardo había construido su imperio sobre amenazas y corrupción. Ese día, Miguel y Trovao no solo desafiaron a los mejores caballos, sino a cada regla injusta que mantenía a los pequeños en el suelo. Y con cada paso, mostraron que el carácter y el coraje son las mayores fuerzas de un competidor. La transformación en Villa de los Campos fue más allá de la caída de Ricardo. En las semanas siguientes a la histórica carrera, comenzaron a brotar cambios como semillas que habían estado dormidas. El antiguo complejo de Ricardo se transformó en una cooperativa de criadores. Pequeños propietarios, que antes apenas podían mantener a sus animales, ahora compartían recursos y conocimientos. El establo donde Trovao había sido ridiculizado se convirtió en un centro de entrenamiento especializado para caballos con características únicas. «Vean este aquí», explicaba Miguel a un grupo de jóvenes tratadores, señalando a un caballo cojo. «No puede competir en carreras, pero tiene un instinto natural con potros asustados. Cada animal tiene su don especial». Dona Clara, que se dio espacio para los primeros entrenamientos de Trovao, donó parte de su terreno para la creación del proyecto Nuevos Horizontes, un programa que ofrecía clases de equitación para niños en situación de vulnerabilidad. Los mismos niños que antes observaban los entrenamientos de Trovao ahora aprendían a montar. El periódico La Voz de los Campos creó una columna semanal dedicada a historias de superación en el mundo ecuestre. La primera edición contaba la historia del padre de Miguel, y cómo su sueño finalmente se realizaba a través de su hijo. «Tu padre estaría orgulloso», dijo José, ahora director del programa de entrenamiento de la cooperativa. «No solo por lo que has logrado, sino por lo que has inspirado en los demás». Las grandes subastas de la región cambiaron sus reglas. Se creó una nueva categoría, valorando características más allá de la apariencia física. Trovao había abierto camino hacia una nueva forma de evaluar la grandeza de un caballo. La historia cruzó fronteras. Criadores de otras regiones visitaban Villa de los Campos para conocer el método Miguel, un enfoque que se centraba en identificar y desarrollar los puntos fuertes únicos de cada animal. En una ceremonia especial, la alcaldía rebautizó la antigua pista de carreras como Arena Trovao. En la placa de inauguración, además de la famosa frase sobre el tamaño del corazón, se añadieron las palabras: «Aquí, todo sueño tiene valor, toda diferencia es un don». Miguel expandió su trabajo, viajando por diferentes ciudades para compartir su experiencia. Pero siempre regresaba a casa, donde Trovao lo esperaba en el mismo establo simple donde todo comenzó. «¿Sabes qué es lo más increíble?», le confesó Miguel a José, observando a un grupo de niños aprendiendo a cuidar de los caballos. «No solo cambiamos la forma en que las personas ven a los caballos, cambiamos la forma en que se ven entre sí». Pasaron los años, y Villa dos Campos se hizo conocida no por la opulencia de sus arás, sino por la riqueza de su espíritu comunitario. Las mañanas de domingo, todavía era posible ver a Miguel y Trovao entrenando en el campo, seguidos por las miradas admiradas de una nueva generación que había aprendido que el verdadero valor no está en lo que poseemos,
sino en lo que somos capaces de ver en los demás. El pequeño establo donde todo comenzó se convirtió en un vibrante centro comunitario. Sofía y Miguel ahora eran socios en todos los sentidos, trabajando juntos para transformar vidas, tanto humanas como equinas. Los niños corrían alrededor de Trovao, quien, a pesar de su edad, mantenía la misma altivez de siempre. Miguel observaba la escena junto a Sofía, sosteniendo su mano. «Nunca imaginé que todo esto comenzaría con un caballo que nadie quería», comentó él, sonriendo. Sofía lo miró con ternura. «No fue solo el caballo, Miguel. Fuiste tú. Fue tu valentía, tu corazón. Y por eso me enamoré de ti». Él la besó de nuevo, mientras Trovao soltaba un relincho bajo, como si aprobara la escena.